Bueno, lamentablemente la información que llega desde el mundo y puntualmente desde los Estados Unidos es alarmante, por la cantidad de contagiados por este COVID-19, por la cantidad de personas fallecidas, haciendo epicentro en Nueva York, y en distintas zonas, pero ahí es donde se ha concentrado la mayor cantidad de víctimas fatales. Celia Mendoza es periodista, se encuentra allí en los Estados Unidos. Celia, Eduardo Serenelini. Buenas tardes, muchísimas gracias, Eduardo. ¿Dónde estás ubicada físicamente? ¿En Nueva York, Washington? ¿Dónde estás? Yo vivo en Manhattan. En Manhattan. Bueno, contame un poquitito lo que estás viviendo, cómo lo ves en lo personal y después pasamos ya estrictamente a lo periodístico. ¿Qué pasa? Bueno, yo creo que desde hace un mes ya estamos en estas medidas. Empezó como algo leve en términos de las medidas que se estaban tomando, pero desde que se iniciaron los cierres de restaurantes para solamente recoger la comida, para enviar la comida, el tema de los gimnasios, teatros, la ciudad está completamente sola y cada vez que salimos a la calle lo que vemos es un silencio total en una ciudad que es absolutamente viva y alerta todo el tiempo. Esto obviamente muestra lo importante de esta crisis. El día a día se hace más complicado, el tema de desinfectar todo constantemente, los temores que la gente desarrollan. Abastecerse de cosas es importante debido a que a pesar de que hay negocios que son considerados esenciales, muchos de los negocios tampoco pueden sobrevivir bajo esta situación y han cerrado sus puertas. Y creo que eso es lo que más afecta diariamente a todas las personas. Pero creo que el tema del temor es uno de los más significativos para todas las personas que están viviendo en Nueva York. Y también la presencia, obviamente, de un virus que es invisible y que no sabemos en qué momento podría afectarnos y a qué medida, porque tampoco lo que se sabe de la enfermedad. Los números obviamente cada vez aumentan. Hoy el gobernador habla de más de 2.200 muertos en el estado de Nueva York y la mayoría concentrados aquí en la ciudad de Nueva York. Obviamente genera ese temor que sigue creciendo, mientras las medidas al parecer están funcionando de acuerdo a las autoridades. Sigue siendo un tema crítico para todos los que vivimos en la ciudad. O sea, aplicando medidas y aparentemente las adecuadas, tenemos esos números tremendos. O sea, gracias a Dios a esas medidas, si no esto sería mucho peor. Sí, de hecho el gobernador lo decía, que Nueva York es un ejemplo para otros lugares, pero también el mismo presidente lo decía hace 2 días en su conferencia de prensa y era, me preguntan que simplemente no haga nada, que reactive la economía y pues vamos bien, así estamos perfectos. Entonces el presidente decía, las cifras que me dicen los doctores es que podríamos llegar a 2 millones de muertos si no tomamos las medidas. Con las medidas estamos hablando de hasta 200,000 muertos en esta pandemia. Y el presidente decía, sería imposible reactivar la economía porque se moriría gente al lado suyo, se moriría la gente saliendo del hotel, entrando al restaurante, saliendo a la calle a caminar. Y esto era más o menos la perspectiva que daba él, quien ha estado en ambos lados de esta discusión, en un inicio algo escéptico acerca del tema y luego un poco más convencido al hablar y al ver las cifras que se están dando. Todas estas cifras obviamente son proyecciones que se dan por parte de Gates Foundation y otras organizaciones y centros como Stanford, que es una universidad que se encarga de eso. Y el doctor Fauci, que es el director del Instituto Nacional de Infectología, quien ha estado a cargo de esta labor, decía que era importante entender que la información de las proyecciones es tan certera como la información que se mete dentro de estos proyectos. Así que estamos muy pendientes de qué vaya a suceder y cómo está manejándose todo eso. Y Celia, en cuanto a las distintas pruebas para poder curarnos de este COVID-19, ¿cuál es la más fuerte allí en los Estados Unidos por estos días? La del profesor francés, por ejemplo. Hasta el momento aquí los Estados Unidos se han mantenido un poco... Nueva York inició la semana pasada una ronda de uso de medicinas que se trajeron y son medicinas que son usadas usualmente contra la malaria. Se está trabajando en eso, la vacuna se está tratando de sacar.
Las pruebas las están manejando de distintas maneras y hay varios laboratorios a los que se les ha dado autorización, pero en términos generales el CDC y el Instituto Nacional de Infectología se han mantenido al margen de avalar hasta el momento algún tratamiento específico y lo que ellos han citado es que todavía hay que darle tiempo para evaluar si existe suficiente prueba para determinar si las consecuencias alternas que siempre se dan con algunas de estas medicinas sopesan el beneficio que hacen. Y es lo que nos han dicho hasta el momento. No hay todavía un consenso, pero se está trabajando en ello. Aseguran que muy pronto se podría llegar a conseguir por lo menos una medicina. La vacuna, según el doctor Fauci, podría tomar más tiempo. Vemos en imágenes que llegan desde allí, desde tu país, carpas de campaña, mucho personal. ¿Esto ocurre en las calles allí de Nueva York o en las afueras? Pasa en los lugares asignados para esto. En las calles de Nueva York está solo, no se ve absolutamente nada, no hay una gran cantidad de autos, no se ve el tráfico, no se ve la gente en las calles. La carpa de campaña está específicamente en la esquina de la 96 y la Quinta, que está enfrente del hospital Mount Sinai, y es un hospital de emergencia que fue establecido para pacientes de COVID-19 por parte de una organización cristiana que se llama Samaritan's Purse. Y ahí es donde se ven las carpas, esas en particular. En el lado oeste de la isla está el Javits Center, que es el centro de convenciones, donde dentro del centro de convenciones está la Guardia Nacional y FEMA, la Agencia para Emergencias de los Estados Unidos, quienes han habilitado alrededor de 3.500 camas para asistencia, pero no se ve en las calles. Se ve en esos lugares, el gobernador ha colocado varios puntos donde se están habilitando. En la ciudad de Nueva York habilitó uno más donde se lleva el US Open cada septiembre en el área de Citi Field, que está habilitando alrededor de unas 300 camas. Pero todos estos lugares son en edificios o esta carpa que está enfrente del Mount Sinai. Aparte de eso, se han movilizado refrigeradores de camiones para colocarse a los lados de algunas de las morgues de los hospitales en caso de que se necesiten. Las de Elmhurst en Queens ya han necesitado ser usadas, así como las de Brookdale en Brooklyn. Y se han puesto algunas carpas en esos hospitales al lado de estos refrigeradores para generar o colocar lugares adicionales para los médicos forenses en caso de que tengan un gran número de cuerpos y tengan que hacer autopsias fuera del lugar donde usualmente lo realizan. Estas son medidas de prevención y planeación, pero más allá de eso, al salir a la calle, si uno sale no se entera de que hay gente abarrotando los hospitales, más allá de las constantes sonidos de las sirenas de las ambulancias cuando se caminan en una ciudad que hoy está completamente en silencio. Celia, un cariño a la distancia, a cuidarse, por favor, gracias. Gracias, lo mismo. Gracias. Celia Mendoza, es periodista allí en Manhattan. Ya volvemos.